y salir de los países, de controlar el mercado, los mercados monetarios, de controlar las bolsas y de propagar los efectos de la crisis. Así de simple. Fijaros de que uno de los mecanismos para que la financiarización de la economía se haya hecho efectiva ha sido la privatización de las pensiones. Pongo un ejemplo. Si mañana se privatizaran las pensiones en España, los bancos o las empresas aseguradoras tendrían tanto dinero que lo usarían para intervenir en la economía internacional. Es lógico, ¿no? Si tienes tanto dinero, tienes que hacerlo rentable. ¿Para qué te interesa tener dinero? Pues te interesa para hacerlo circular, porque eso es lo que te da dinero. Un ejemplo. China tiene hoy seguramente de las mayores reservas mundiales de dólares. Entonces va a diversificar sus reservas mundiales. ¿Y sabéis lo que va a hacer? Va a constituir un fondo de inversión a nivel internacional para ponerse a trabajar con las reservas que tienen en dólares a especular a nivel internacional. Pero ayer el gobierno español decidió que hay un fondo de reserva enorme de la seguridad social, ¿sabéis? Pues una parte de él lo va a poner a usarlo como ente privado en el mercado mundial de capitales para que especule a nivel internacional. El problema que hay eso es que si alguna vez entrara en crisis, se pondría en crisis todo lo que hay alrededor de él. Y casi siempre, si hay una crisis financiera, los primeros que saldrían pegando son los fondos de pensiones, que son los grandes inversores institucionales del mundo, básicamente norteamericanos, aunque no solo, chilenos, de una gran parte de Latinoamérica, que han ido consiguiendo eso. Y eso, si os fijáis bien, una de las luchas permanentes de la burguesía en España y del capital financiero es la privatización de la seguridad social y de las pensiones para conseguir el gran botín, y lo de botín tiene un nombre para el gran botín, para usarlo en la gran especulación internacional. Esa es un poco la financiación. No voy a entrar mucho más porque sería muy complicado. Esto de la financiación internacional hay que unirlo con lo que antes hablaba la primera línea de fractura del capitalismo, que es la cuestión de las relaciones entre los tres grandes centros del capitalismo mundial. Es decir, Estados Unidos, que ya no es solo Estados Unidos, sino que es el NAFTA, y México y Canadá, la Unión Europea, que sobre el papel es la primera potencia económica en población y en comercial del mundo, que ya son 27, y Japón y su mundo, que son los tres grandes centros. Esto se suele llamar la triada, los tres grandes centros que articulan, deciden y organizan la economía internacional. Estos tres grandes centros de poder económico, político y también militar del mundo, ahora diré sobre ese tema, expresan distintos modos de enfocar esta crisis financiera. ¿Por qué? Porque de esos tres hay uno que tiene reglas propias y que se le imponen a los demás, que es Estados Unidos. ¿Y sabéis por qué? Porque Estados Unidos tiene el monopolio de la moneda mundial, que es el dólar. Es decir, Estados Unidos es el único país del mundo que no hace nunca ajustes estructurales, que no hace nunca políticas de ajuste, que no se ajusta nunca. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tiene problemas le da a la maquinilla de hacer billetes. Hasta el punto de que una economía que tiene en torno al 20% del Producto Mundial Bruto genera una moneda que está en torno al 67% de todos los intercambios comerciales del mundo se hacen en la moneda norteamericana.
tiene tal poder Estados Unidos con su moneda que se dice que el Pentágono, o sea, lo militar y el dólar son los auténticos poderes internacionales de Estados Unidos. Entonces, la financiarización de la economía es la otra cara del poder internacional de Estados Unidos, porque esa financiarización es el dólar, que se convierte en la moneda, y además los intereses de Estados Unidos se convierten en los intereses a proteger fundamentalmente, porque ellos controlan los grandes mecanismos internacionales, controlan los bancos internacionales, controlan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y controlan la Organización Mundial de Comercio. O sea, Estados Unidos controla para hacer su poder, y desde el poder que le da el tener una moneda que le permite hacer con ella lo que se quiera, porque los demás la aceptan, le permite unas relaciones económicas y un poder tal que somete a la otra parte de la triada fundamentalmente por el mecanismo financiero. Hasta el punto siguiente. Muy poquita gente sabe, lo dijimos el último día, de que Estados Unidos necesita 3.000 millones de dólares diarios para mantener su economía. Es decir, Estados Unidos es el primer imperio del mundo que chupa el ahorro mundial. Estados Unidos ya no ahorra. O sea, la economía norteamericana desahorra, gasta mucho más que produce. Es un parásito internacional. La deuda más grande del mundo no es la deuda del tercer mundo. La deuda del tercer mundo son 2.500.000 millones de dólares. La deuda de Estados Unidos son 9 billones. La mayor deuda del mundo es la deuda norteamericana. Por cierto, que si baja el dólar, baja la deuda de Estados Unidos. Si sube el dólar, sube la deuda de los demás países. De Estados Unidos no, porque le da la maquinilla a este billete. Tiene esa ventaja absoluta. Entonces, eso es lo que explica. Claro, eso es muy difícil de explicarlo en un programa de 2 minutos en la radio o en la televisión. Pero Estados Unidos mantiene relaciones parasitarias con el resto del mundo. Chupa del resto del mundo. Pero eso no lo ha hecho nunca ningún imperialismo, prácticamente. Fijaros bien. Una de las características del imperialismo era la exportación de capitales. Estas no, estos importan capital. 3.000 millones, un chute diario de 3.000 millones hacen los Estados Unidos. Esto me interesa profundizar sobre ello, ¿no? Y daros algunos datos que tengo por aquí, que son además datos del año pasado, que nos puede hacer unir. El déficit comercial de Estados Unidos superó en el año 2006 los 700.000 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos, por un dólar que exportó, importó 2. ¿La economía? Que si Estados Unidos se le aplicase la regla que el Fondo Monetario Internacional le aplica a todos los países que tienen ese problema, Estados Unidos sería un estado en quiebra. El otro estado que se parece mucho es el español, cosa que nadie habla de ese tema y que el camarada Zapatero apenas habla. El déficit de España es, en términos absolutos, en términos relativos, más grande que el de Estados Unidos. Pero esa es otra historia que otro día hablaremos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se produce ese déficit? Porque consumen más que producen. Es una cosa tan simple como esa. ¿Y quién consume en Estados Unidos? Pues las políticas económicas, sobre todo, que ha hecho Bush y en parte hizo Clinton, lo que han hecho es bajar los impuestos a los ricos, disminuir los gastos sociales y propiciar una inmensa desigualdad social